Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por estar aquí. Hoy les queremos presentar cómo descifrar la heterogeneidad tumoral con el SELEN-1. Entonces, hoy voy a ser yo, Fabiana Izaguirre, que les va a presentar primero en qué consiste esta máquina, cuál es la tecnología, de qué empresa vengo yo. Y de ahí va a ser Javier Fernández, que es el investigador postdoctoral de The Institute of Cancer Research en Londres, que les va a presentar un poco más sobre sus experimentos y su experiencia con el SELEN-1. Acá pongo mi email y el email de Javier y también el email de Tabata Caruso, que es la Sales Manager de Latinoamérica. Ella no va a estar participando en esta charla, pero va a estar en otras charlas y pueden chatear con ella por si tienen alguna duda. Entonces, si hay algo más que necesitan saber, si quieren algún documento, pueden escribirnos y ya les mandaremos más información. Bueno, pues yo soy la ingeniera de aplicaciones en Selenium en Lyon, en Francia. Entonces, Selenium viene del grupo Baico. Selenium es del Baico Company. Entonces, primero les quería presentar qué es este grupo. Entonces, nosotros somos un grupo de 13 empresas en el mundo. Hay más de 35 oficinas y más de 1,000 empleados. Como pueden ver, hay 3 diferentes business areas. Entonces, está las soluciones de laboratorio, que es más para bioprinting y biosciences. Y hoy les voy a presentar más Selenium, que pueden ver acá, que es para la bioautomatización. Entonces, nosotros somos Selenium, que somos una empresa derivada de Cyenion. Entonces, Cyenion es el líder mundial para dispensar diferentes soluciones. Ellos trabajan con muchas empresas para el diagnóstico y nosotros, Selenium, agarramos un poco la misma tecnología, pero la aplicamos más para el análisis de células y de clonaje. Y de ahí está Ginolis, que ellos nos ayudan mucho a poder automatizar un poco nuestras máquinas y poder responder a los requests de los clientes en grandes farmacéuticas. Entonces, la misión de Selenium hoy es aportar tecnologías disruptivas, productos y servicios para tener un mejor conocimiento en biología celular. Entonces, como aquí pueden ver, arriba está el SELEN-1, que es nuestra máquina. Entonces, esta máquina permite primero poder aislar células únicas, entonces está haciendo el single cell, y de ahí dispensar en nanolitros. Entonces, son volúmenes súper pequeños, cada gota va a ser al nivel picolitro, y ya les contaré un poco más nuestra tecnología de base. Entonces, acá por arriba pueden ver nuestro capilar, y abajo pues tenemos una placa de 96 pocillos donde podemos dispensar células para hacer clonaje, por ejemplo. Entonces acá pues tenemos el SELEN-1. Primero les hablé del aislamiento de células únicas. Entonces podemos aislar desde células mamíferas hasta bacterias. Entonces estamos más entre 0,5 micrómetros a 80 micrómetros. Podemos muy fácilmente aislar este tipo de células. Entonces basado en la imagen óptica para cualquier tipo de célula y cualquier talla de muestra. Cuando hablo de talla de muestra, esto significa que si tienen células que son muy frágiles o también pueden ser muy diluidas en una solución, ya que trabajamos en muy pequeños volúmenes, podemos trabajar con células que están muy diluidas. Como por ejemplo en cancerología hay bastantes células que son raras en la sangre y podemos aislarlas. De ahí podemos decir que la fiabilidad es alta, ya que podemos aislar hasta 100% de células únicas. Tenemos una muy buena viabilidad de células, ya que nuestra tecnología es súper gentil para las células, no hay ningún shock y ningún estrés. Y hay cientos de células únicas que son separadas por minutos, entonces podemos aislar una placa de 96 pocillos en 3 minutos, por ejemplo. Y de ahí en la misma máquina pues podemos dispensar con precisión, entonces en nanolitros, y también pues esto permite que ustedes puedan preparar de diferentes protocolos para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, pueden distribuir tampones o soluciones acuosas o solventes orgánicos. Entonces hay diferentes aplicaciones que pueden usar con el SELEN-1. Entonces este es el SELEN-1 aquí en la izquierda. Y tenemos dos tipos. Hay un SELEN-1 que está solo basado, que uno va a aislar células solo basado en la transmisión.
en la imagen óptica en transmisión. Y de ahí está el Selen-1 f1.4, que es para que pueden también agregarle fluorescencia. Entonces tenemos 4 diferentes canales. Ya les explicaré un poco más en otras diapositivas. De ahí está el Selen-1 para el Biosafety Cabinet, entonces que es una opción de cabina de seguridad para el operador cuando manipula con muestras patogénicas y también por si quieren quedarse en un ambiente estéril. Bueno, entonces nuestra tecnología se basa todo en este capilar, como pueden verlo a la izquierda. Tienen un capilar aquí en vidrio, entonces las células van a estar aquí y van a poder aspirarlas por aquí. Y de ahí, entonces, este capilar está basado en acústica para generar una gota. Entonces, en esta parte negra pueden ver que es una cerámica piezoeléctrica. Entonces, podemos aplicar un voltaje y un pulso, que esto va a generar una onda eléctrica y después va a poder expulsar una gota. Entonces, esto va a ser una acústica, es basado en acústica. Entonces, es súper gentil para las células, no hay ningún shock y pueden hacer células súper frágiles que no las va a matar. De ahí pueden dispensar, el volumen de cada gota es entre 50 y 800 picolitros por gota, entonces es súper, súper pequeño. Como pueden ver acá a la derecha, tienen el volumen de la gota. Trabajamos en una frecuencia de 500 Hz, esto significa que podemos hacer generamos 500 gotas por segundo. De ahí, pues es gentil con las células y tenemos diferentes capilares para diferentes tipos de muestras. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a generar la gota con la onda eléctrica. Bueno, están los capilares que tenemos diferentes tamaños. Acá es PDC, de Piezo Dispensing Capillar, y tenemos diferentes tallas. Entonces está el small, que va a ser para más, va a ser para bacterias, núcleos, entonces estamos hablando de partículas súper pequeñas, entre 0.5 y 10 micrómetros, por ejemplo. De ahí tenemos el capilar que es mediano, que es más para células eritrocitos o células mamíferas. De ahí tenemos el capilar que es large, el grande, que es para más células que son más grandes y también pueden ser más alargadas, como los cardiomiocitos, protoplastos o megacariocitos, o también células tumorales disociados. Y también tenemos unos capilares que tienen diferentes coatings, entonces tenemos de clase 1 hasta clase 4 en función de que tienen, por ejemplo, si quieren dispensar diferentes tampones que tienen ya sea muestras de proteína o acetonitril o mezclas de solventes orgánicos. Entonces ya en función de sus aplicaciones nosotros les podemos recomendar qué tipo de capilar necesitan. Entonces nuestra tecnología, como pueden ver acá, a la izquierda van a tener una cámara y tienen un capilar, el capilar va a estar enfrente con las células y tienen una zona de eyección y una zona de sedimentación. Entonces cada vez que van a tener una célula aquí, el capilar se va a mover a la placa de 96 pocillos y va a dispensar una célula en función de ustedes cuántas células quieren aislar en cada pocillo. Normalmente pues hacemos una célula por pocillo. Y después tenemos una zona de sedimentación, que es la zona de seguridad, teniendo en cuenta la posible sedimentación cuando el capilar va hacia el pocillo y de ahí regresa. Entonces acá pueden ver que, por ejemplo, si tenemos una célula en la zona de eyección, va a ir a aislar. Y si no tenemos ninguna célula o tenemos 2 células en en la zona de eyección, todo esto lo vamos a poder recuperar en un tubo de recuperación para el reprocesamiento de nuestras muestras adicionales. O sea, que no hay ninguna pérdida de célula por si se quedaron sin ninguna muestra, pueden todavía ver en este tubo que pueden ver aquí a la izquierda, pueden agarrar sus células que no pudieron ir a aislar. Y de ahí también cada célula que van a ir a aislar pueden ver fotos almacenadas que va a estar en una carpeta en la computadora. Entonces esto es súper porque pueden de ahí ver la morfología de cada célula, en qué pocillo está. Entonces acá está más en un video, tal vez van a poder entender un poco más la tecnología del Selen-1. Entonces aquí está la máquina, ese es el tamaño que viene con una computadora.
Pueden poner 2 placas de 96 pocillos o de 384 o 1536. De ahí tienen la Cell and Chip. Tengan eso en mente porque voy a hablar después sobre esa Cell and Chip. Y de ahí lo que es súper con esta máquina es de que pueden controlar la temperatura de las placas. Entonces así pueden evitar la degradación del ARN, por ejemplo. Aquí pues van a ir a aspirar las células y de ahí el capilar se va a poner enfrente de la cámara para poder analizar cada célula. Entonces acá podemos estar en transmisión o fluorescencia, o los dos. Entonces tienen una zona de eyección y la zona de sedimentación. Cada vez que va a ser una gota, si hay una célula, ahí no hay ninguna célula, entonces esa gota va a estar generada en el tubo de recuperación. Después va a encontrar una célula y va a ir a moverse y va a dispensar la célula en el primer pocillo. Y regresa a la cámara. Aquí pueden ustedes, antes de lanzar el run, pueden ustedes también elegir qué tipo de elongación, el diámetro de las células que ustedes quieren aislar. Entonces la elongación lo que nos va a permitir es ver si hay 2 células que están pegadas, como pueden ver ahí las células que están arriba, aquí. Y ponerle una elongación máxima para no ir a aislar 2 células que están juntas o algún debris que esté por ahí. Por ejemplo, este no lo va a ir a aislar. Y también pues va a haber un report que va a estar generado al final y van a poder encontrar la elongación, el diámetro de cada célula que fueron a aislar. Y obviamente pues cada foto de cada célula que aislaron va a estar en su folder. Entonces acá es el mismo video, pero en realidad pusimos una cámara adentro del Cell-N-One y aquí tienen abajo el software. Entonces acá está el capilar, solo que está de 90 grados. Entonces, por ejemplo, acá a la izquierda van a tener la punta del capilar y aquí arriba tienen su zona de sedimentación y la zona de eyección. Entonces cada vez que hay una célula aquí, el Cell-N-One va a ir a aislar. Para tener las mejores condiciones, tienen que tener entre 100 y 200 células por microlitro. Y como pueden ver acá, tienen 2 células que están pegadas, entonces no va a ir a aislar. Y de ahí sigue. Bueno, entonces nuestra tecnología, como lo mencioné, podemos hacerlo ya sea en solo transmisión o fluorescencia, que tenemos 4 diferentes canales. Entonces pueden hacer ya sea DAPI, GFP, Sci3 o Sci5. Entonces, si escogen solo en transmisión, pues va a ser obviamente más rápido, no van a utilizar ninguna etiqueta, van a tener la obtención de imágenes de alta resolución y la clasificación por tamaño y morfología. Después, pues si usan la fluorescencia, pues van a poder hacer experimentos un poco más complejos, por ejemplo, la selección de células vivas o muertas, ya sea pueden marcar sus células con DAPI y pueden decirle al software de no ir a aislar las que sean DAPI positivas. De ahí tienen la clasificación de subpoblaciones, entonces van a poder utilizar marcadores específicos, el aislamiento de células de muestras raras. Cuando decimos raras, es, por ejemplo, cuando trabajamos con células tumorales circulantes, que el porcentaje de la muestra puede ser de 0.1% a 1% o un poco más. Entonces, esto significa que podemos aislar células que son bastante raras en una muestra. De ahí podemos elegir los mejores expresores de una clonación y aislar las partículas muy pequeñas. Entonces, cuando aislamos partículas que son, por ejemplo, bacterias, utilizamos mucho la fluorescencia para estar seguros de que es una bacteria y no es algo más, porque en transmisión es muy pequeño para poder definir si, o sea, no es como en una célula donde lo podemos ver muy bien. Entonces, usamos siempre la fluorescencia para este tipo de aplicaciones. Entonces hay una alta flexibilidad, podemos aislar bacterias, pero siempre usando la fluorescencia y de ahí podemos aislar desde núcleos hasta cardiomiocitos o polen. Tenemos bastantes clientes trabajando en polen o protoplastos, por ejemplo, que son células que son súper frágiles y pues hemos visto que hay una
que el Selen-1 no estresa a estas células. Entonces, como pueden ver acá, el Selen-1 tiene diferentes aplicaciones. Hoy solo les voy a mencionar un poco las aplicaciones así, pero Javier podrá explicarles un poco más en resultados científicos y qué ha hecho él exactamente. Pero de ahí tenemos las aplicaciones que ya son en ómica, en single cell omics, por ejemplo, single cell whole genome sequencing o single cell RNA sequencing, o de ahí pues si ustedes quieren hacer su propio experimento, sus propios protocolos, también pueden. Y también tenemos el single cell mass spec. Entonces ahora estamos mucho en las proteomics. Si tienen dudas, si tienen aplicaciones en esto, podrían mandarme un email o hacerme una pregunta al final que podré contestarlos porque hoy no voy a tener el tiempo de presentar esta parte. Y de ahí tienen el desarrollo de líneas celulares si quieren hacer para anticuerpos monoclonales o células que están editadas con CRISPR-Cas9 o células madres. Y pues, por supuesto, también todas las aplicaciones que son en microbiología. Entonces, tenemos una tecnología única para diferentes aplicaciones. Entonces, ahora les voy a hablar de la dispensación de nanolitros para la preparación de bibliotecas. Entonces, acá como pueden ver en esta foto, son las Cell-en-Chip, que son unos consumables que pueden comprar y que están adaptadas para el Cell-en-One. Entonces, estas Cell-en-Chip, pues tienen 384 pocillos por chip. Trabajamos en volúmenes de entre 20 a 500 nanolitros, entonces son volúmenes súper pequeños y pueden ahorrarse todos los tampones cuando usan 96 placas que usan muchísimo más volúmenes. De ahí la estructura de cada pozo es en forma de V, con fondo plano y diseño patentado en forma de gota que guía el fluido fuera de los pozos y maximiza la recuperación de los líquidos. Y para cada experimento pueden usar hasta 8 Cell-en-Chip, entonces pueden hacer el análisis de hasta 3072 células únicas por experimento. Como pueden ver en este video, pues está el capilar que está dispensando 40 nanolitros de tampón de lisis por cada pocillo. Entonces, no hay ninguna limitación de sustrato en el Cell-en-One. Es lo mejor poder utilizar cualquier sustrato que ustedes quieran. El volumen de trabajo es entre picolitros y nanolitros y múltiples intervenciones son posibles. La mayoría de la preparación de la biblioteca se puede adaptar y es muy fácil para poder automatizar. Entonces, los ejemplos en todo lo que es ómicas están transcriptómicas, genómicas y proteómicas. Por el momento les voy a hablar más de transcriptómicas que hemos podido trabajar con la Cell-en-Chip. Por ejemplo, el análisis del ARN mensajero de célula'única en el extremo 3'. Entonces, acá tenemos el kit, que este protocolo fue desarrollado en el Cell-en-Chip usando una gama de reactivos disponibles ahora comercialmente. La Cell-en-Chip va a venir con barcodes de oligo-DT, entonces esto ya sea, pueden comprar la Cell-en-Chip ya con estos oligo-DT o ustedes pueden hacerlo. De ahí, o sea, pueden comprar también la Cell-en-Chip que esté vacía. Pueden añadirle este tampón de lisis y transcripción inversa y de ahí hacer la rehidratación de oligo-DT. Entonces, para esto usamos 100 nanolitros por pocillo. De ahí tenemos el aislamiento de cada célula y de ahí hacer la lisis de células individuales. Después de todo esto, pueden hacer la transcripción inversa y el template switching afuera del Cell-en-One, entonces agarran la Cell-en-Chip y también pueden hacer la agrupación de ADN-C por centrifugación con estos funnels que también vienen con el kit. Y ya de ahí pueden hacer la amplificación del ADN-C por PCR y las bibliotecas. Entonces, los puntos positivos de la Cell-en-Chip con el Cell-en-One es de que pueden tener un alto rendimiento con hasta 3000 genes detectados por célula, tienen baja cantidad de lecturas necesarias, está adaptado para muestras pequeñas, desde 100 a 1000 células, es un protocolo simplificado con pasos combinados de lisis y transcripción inversa, tiene un minimal bias, entonces un bajo número de ciclos de PCR, por ejemplo, alta reproducibilidad dentro de réplicas biológicas, alta calidad con un fondo mínimo a nulo y compatible con enzimas y reactivos disponibles en el mercado. Bueno, pues ahora dejo a Javier presentarse y seguir con su presentación.
Javier, no te vimos, estás en mute. A ver, ahora. Ahora sí, perdonad. Tengo de nuevo el control. Sí, muy bien. Vale, pues perdonad, vuelvo a repetir un poco mi introducción. Muchas gracias a Selenguan por permitirme exponer todos mis resultados. Y en primer lugar, lo que quería comentar un poco es mi formación académica. Comencé en Salamanca, en España, donde cursé mis licenciaturas de Biología y Bioquímica y tras esto accedí a los programas de maestría que me dieron acceso a mi doctorado en biociencias. Una vez acabado, en 2017, me fui a Londres a hacer mi experiencia postdoctoral, que tras 4 años es la que actualmente estoy terminando y con la cual he manejado todo el SELEN-1 en estos últimos años. En esta estancia en Londres lo que hice fue irme al laboratorio de evolución en cáncer, dirigido por el profesor Andrea Sotoriba, que maneja a su vez un laboratorio de modelos evolutivos y genómicos del cáncer, cuyo laboratorio tiene 3 principios diferentes. En primer lugar, cuantificar la evolución del cáncer mediante heterogeneidad intratumoral. En segundo lugar, predecir la evolución del cáncer a través de análisis genómicos de heterogeneidad intratumoral, tanto temporal como espacial. Y por último, diseñar nuevas estrategias de tratamiento basados en evolución. Como voy a comentar bastante sobre heterogeneidad intratumoral, lo único que quería hacer era un par de diapositivas rápidos definiendo un poco mejor qué es esto. Y todos sabemos que el cáncer es una enfermedad dinámica y durante su curso los tumores generalmente se vuelven más heterogéneos y como resultado este incluye una colección de diversas células portando diferentes firmas moleculares con diferentes niveles de sensibilidad al tratamiento. Esta misma heterogeneidad intratumoral es la que actúa como sustrato para esta evolución clonal y la resistencia ante fármacos. Pero nuestra comprensión de estos mecanismos y nuestra capacidad para modularla se ha quedado atrás. Cuando hablamos de heterogeneidad intratumoral, podemos definirla en 2 apartados diferentes. Por un lado, la heterogeneidad espacial y por otro, la heterogeneidad temporal. Definimos heterogeneidad espacial aquella en cual es diferente según la localización en que se encuentra el tumor, como puede ser tumor primario o metastásico, y heterogeneidad temporal aquella que ha sufrido a lo largo del tiempo, como puede verse en este ejemplo con los diferentes tratamientos, donde tendremos una primera línea de tratamiento con el tumor inicial, que tras este tratamiento ha habido una selección clonal, un clon resistente ha crecido y tenemos diversos clones diferentes a lo largo de su evolución. Esta heterogeneidad está causada por diferentes factores y hay factores tanto intrínsecos como extrínsecos. Y dentro de estos intrínsecos están las alteraciones genéticas, epigenéticas, así como la plasticidad. Y en cuanto a factores extrínsecos, todos aquellos derivados tanto de la disponibilidad de la superficie donde se encuentra o del microambiente. Por eso, comprender todos estos mecanismos que subyacen en la heterogeneidad tumoral facilitarán el desarrollo de estrategias terapéuticas. Y una vez establecida esta pequeña introducción, voy a contaros un poco cuál es nuestra experiencia con el SELEN-1 y todo comenzó en febrero del 2018 en el Festival of Genomics en Londres, donde se encontraban dispuestas todas las plataformas de single cell. Entre ellas estaba el SELEN-1 en su primera versión. Lo que hicimos fue una comparativa de todas estas superficies y tras evaluar todas las propiedades de cada una de ellas, nos decidimos por comprar el equipo 6 meses después. La pregunta más clara será ¿por qué el SELEN-1 y no otras? Y muchas de estas características ya las ha comentado Fabiana. Nosotros queremos un sistema de alta precisión, con alta capacidad de aislamiento y que todo aquello estuviera basado en imagen. ¿Por qué? Porque anteriormente mucho de lo que habíamos hecho con citometría no teníamos la capacidad de hacer un control de calidad que nos pudiera detectar si lo que estábamos aislando era la misma célula que queríamos o no. Todo este aislamiento, además, se podía hacer tanto en fluorescencia o transmisión, tanto en fluorescencia como en transmisión.
y, aparte de monitorizar las células, nos permitía también aislar un amplio rango en tamaño, de 5 a 60 micras. Otra parte muy importante que también comentó Fabiana fue que una vez pasadas las células por el PTC nos permite, en muestras en las que tenemos muy pequeñas, recuperar todas esas células que no han pasado porque tenías doble célula o porque detectaba en la fase de sedimentación. Y lo más importante para nosotros fue la última característica que comento aquí en rojo, y es que era una plataforma constantemente abierta, que podía dispensar en todo tipo de superficies y que nos permitía desarrollar nuestros propios protocolos. Y por qué no decirlo también, porque cuando lo vimos nos resultó un poco a R2D2 de Star Wars. Entonces, lo que hicimos tras esto fue, efectivamente, comprar la máquina, pero no todo era tan sencillo. ¿Por qué? Porque costaba la primera versión y nos encontramos con algunos problemas. Problemas que pronto se solucionaron y aquí os voy a comentar los problemas que más nos molestaron al inicio. Y era que teníamos el primer equipo en Londres, sin ningún tipo de soporte técnico en el país, por lo tanto dependíamos un poco del contacto con Francia. Sin embargo, SelenOne, Xenion, se ha expandido tan rápidamente gracias a la facilidad de la máquina y todas las aplicaciones que actualmente tienen soporte técnico en todo el mundo. Otro de los problemas fue los errores iniciales con el software y la necesidad de adaptación, que se suplieron fácilmente con una evolución continua de estas actualizaciones de software, así como el desarrollo y la comunicación con otros laboratorios. En la optimización de dispensación en pocillos en V, porque al inicio se solía dispensar más, la compañía dispensaba más en superficies planas, pero esta optimización fue realizada muy pronto en el desarrollo. Y tal vez los dos problemas más importantes fue, en un inicio, que no había un método de validación de sorting celular, cosa que se suplió con el desarrollo del test colorimétrico que voy a explicar en la diapositiva siguiente, y problemas con la estática en la dispensación. Este problema con la estática también fue una pesadilla al inicio, pero tras intentar hacer varios trainings con una pistola antiestática, finalmente se actualizó el hardware e instalaron una barra antiestática en el sistema. Y esto es las diferencias que encontramos. Cuando dispensas en el SelenOne, puedes seleccionar varios protocolos. Dentro de los protocolos, el más común es dispensarlo desde arriba, como visteis en los vídeos anteriores. Sin embargo, hay otra opción en la cual el capilar se puede introducir en el pocillo, dando lugar a asegurarte que esa gota con la célula se dispone en el interior. Cuando nosotros empezamos a hacer la dispensación sin la barra antiestática en la primera versión, lo que encontrábamos es que tras 10 minutos de sorting en una placa de 96 pocillos, tan solo el 20 o el 50% estaban ahí. ¿Cuál era el problema? Que con la estática se creaba esa presión que la gota, en vez de ir al interior, iba hacia los bordes. Una vez desarrollamos el protocolo con el capilar dentro, sí que conseguíamos el 100%, pero todo esto en detrimento del tiempo, que tardaba unos 20, unos 30 minutos. Sin embargo, con la instalación de la barra antiestática, ahora es un placer dispensar todo tipo de placas, con siempre el capilar desde por encima, no tienes ningún problema y en torno a 3-4 minutos por placas de 96. Este método de validación que veis aquí en color es un método de validación basado en ELISA, muy sencillo, donde utilizamos TMB con la peroxidasa. Entonces hay una reacción de oxidación. Cada vez que la gota con la célula caía en el pocillo, podíamos comprobar que estaba correcto. Y una vez solucionados todos estos problemas, tuvimos la última actualización del equipo. Ahora mismo todo funciona genial y es todo lo que voy a enseñar de los protocolos que hemos desarrollado. Esta actualización se llevó a cabo el año pasado, también con el último software, y en el último año todo ha ido genial. Además de todo esto, tenemos un continuo troubleshooting con todos los colaboradores y toda la compañía de SelenOne y también el workshop anual donde nos van diciendo todas las novedades de aplicaciones o sistemas desarrollados. Para definir nuestras aplicaciones, las aplicaciones que utilizamos de SelenOne en nuestro laboratorio lo he dividido en 4, el estudio de heterogeneidad tumoral, resistencia ante fármacos, el cloning o clonaje y el single cell genomics.
Y para comenzar, voy a empezar con el cloning. Y antes de comenzar con el proyecto, lo que hicimos fue ver cómo era esta alta precisión de dispensación de células que SELEN-1 definía. Y lo que hicimos es un experimento muy sencillo, utilizando diferentes tipos celulares, desde fibroblastos, células de ratones, células sanguíneas, así como células humanas en diferentes superficies, viendo una alta precisión de células únicas. Una vez que supimos que se dispensaban correctamente, llevamos a cabo el proyecto que fue publicado en Nature Communications el año pasado, cuyos objetivos eran establecer un modelo in vitro de resistencia en cáncer de pulmón, detectando los cambios genómicos que se han dado en él, identificando también posibles dianas de sensibilidad colateral y el desarrollar nuevas estrategias de manejo evolutivo que puedan controlar la resistencia al tratamiento. Para detectar esta evolución clonal a tiempo real, quisimos establecer un modelo neurodestructivo en el cual cada una de nuestras células estaba identificada con un único barcode por un sistema de barcoding por lentivirus. Una vez que tenemos nuestras células identificadas, las amplificamos para tener suficiente número celular para dividirla en 3 condiciones diferentes. 2 tratamientos que explicaré a continuación y un control o vehículo en DMSO. Nuestra intención era dejar que las células iniciales crecieran hasta el máximo de confluencia. En este caso, al utilizar un modelo no destructivo en Hyperflask, lo que queríamos era tener el número de células más similar a un tumor real, y esta superficie nos permitía llegar hasta medio billón de células. Una vez estaban confluentes, les sometíamos a una presión selectiva, tratamiento en alta concentración para producir este cuello de botella en el cual solo las células resistentes se iban a expandir. Y una de las preguntas que os podéis hacer es, ¿pero cómo se podía traquear esto en tiempo real? Y era por las características de los barcodes que os comenté que identificamos cada una de las células. Porque al morir la célula, esta célula flotaba en el medio, al cambiar el medio semanalmente, peleteábamos todas, extraíamos el DNA y podíamos ver cómo los clones iban aumentando o disminuyendo según eran sensibles o resistentes al tratamiento. Para desarrollarlo, seleccionamos una línea celular de cáncer de pulmón, línea celular comercial, con una mutación en el exón 19 de EGFR que la hacía sensible a inhibidores del mismo, y por ello tratamos la célula con gefitinib. Asimismo, supimos que era sensible a otro tratamiento como trametinib, inhibidor de MEK, y lo que hicimos fue determinar cuál era la concentración, el IC90, para tratar nuestras células. Este es el esquema del proyecto en realidad, donde se representa en este eje la confluencia, con la confluencia máxima aquí, y tras sembrar nuestras células, a la semana siguiente tuvimos una confluencia máxima. Al introducir los tratamientos, esta muerte celular y recuperación con el clon resistente se llevó a cabo tras 4 semanas con gefitinib y tras 9 semanas con trametinib. Lo siguiente era comprobar que había adquirido una resistencia, como podéis ver en estos gráficos. Aquí están nuestras líneas resistentes y aquí están nuestras líneas controles, y ver cuál era su perfil genómico. Este perfil era totalmente heterogéneo y dependiente del tratamiento, donde vimos una amplificación de MET en las líneas resistentes a gefitinib y una ganancia en 1P y una pérdida en 9P, donde se contiene el gen CDKN2A en líneas resistentes a trametinib. Como vimos que estos cambios eran muy heterogéneos, quisimos utilizar el single cell cloning que SELEN-1 nos permitía para hacer clonaje individual de cada una de estas células, para así posteriormente expandirlas y poder ver cuál era el perfil genómico de cada una de ellas y poder determinar cuál era la población resistente pura. Fue muy importante la utilización de SELEN-1 porque estas células son muy sensibles a la manipulación, entran en apoptosis muy rápidamente y con cierta tendencia a la formación de agregados, como podéis ver arriba en la imagen de la derecha. Por ello, una vez la dispensamos,
Establecimos el perfil genómico de cada una de ellas y lo que podemos saber es los resultados en bulk, donde parecía que todo era homogéneo. Tenemos nuestro control y nuestra amplificación de MET, nuestro control y nuestra delección de CDKN2, pero al hacerlo en los clones que habíamos aislado con el SELEN1, vimos toda esta heterogeneidad que subyace en los tumores, con algunas de estos clones claramente con amplificación respecto a los controles, pero otros de ellos igual que el control. Esta tecnología solo nos lo permitió hacer mediante el SELEN1, haciendo esta clonación, y lo pudimos ver también en la pérdida de CDKN2A. Una vez aislamos nuestras células totalmente resistentes, lo que llevamos a cabo fue un drug screening con diferentes fármacos para probar cuál eran ciertas dianas terapéuticas que se pudieran aplicar a cáncer de pulmón. Una vez que he comentado esta aplicación, paso a comentar todos los desarrollos que estamos haciendo con Single Cell Genomics, aplicando diferentes protocolos. Y anteriormente os comenté líneas celulares, ahora os voy a hablar de organoides, puesto que en nuestro laboratorio se trabaja también con organoides derivados de cáncer colorectal. Y en nuestro biobanco teníamos uno de estos organoides muy especial, con una amplificación y mutación en el gen AKT1 que producía una activación constitutiva. Nuestra idea fue tratarlo con dos inhibidores de AKT, un inhibidor tanto alostérico y otro no alostérico, y ver las diferencias a diferentes concentraciones. Y lo que observamos es que incluso a largas concentraciones, a amplias concentraciones, como podéis ver, que lo marca la flecha roja, estas células había cierta población resistente que seguía creciendo en presencia de estas altas dosis. Nuestra idea fue similar a la anterior, vamos a crear una población totalmente resistente frente a estos dos inhibidores y podemos estudiar tanto el perfil genómico como transcriptómico. Una vez producida la resistencia, de manera muy similar a como hicimos con líneas celulares, lo que llevamos a cabo fue el protocolo de GMT descrito por el grupo de Macaulay del Earham Institute de Norwich, en una colaboración con ellos, en el cual dispensamos las células en 2,5 microlitros de buffer de lisis para posteriormente llevar a cabo tanto la amplificación del ARN como la amplificación del ADN. Actualmente tenemos todas las librerías preparadas y están en proceso de análisis definitivo. Otro de los protocolos que hemos llevado a cabo, y de aquí la importancia de la característica de ser una plataforma abierta, es la puesta a punto de un protocolo de bisulfitación en líneas en single cell con transcriptoma al mismo tiempo. Y esto lo hacemos porque es muy importante la metilación en cáncer, porque hay ciertas zonas del genoma que acumulan neutralmente la metilación con sus adhesivas divisiones celulares. El estudio de esta metilación en single cell lo que nos puede permitir es hacer árboles de inferencia con una máxima similitud entre ellos y, por lo tanto, hacer árboles de lineaje, ver cómo estos clones van evolucionando. Aparte de esto, es muy importante también estudiar la metilación porque tiene un papel funcional en tumorogénesis, ya que la metilación aberrante es muy común en cáncer y estas alteraciones epigenéticas pueden afectarse a través de varios mecanismos, tanto hipometilación, que produce inestabilidad del genoma por una activación oncogénica, o hipermetilación, dando lugar a un silenciamiento de los genes supresores de tumores. Los problemas frente a estos protocolos es que hay una falta completa de protocolos de metilación en single cell, aunque últimamente hay varios grupos haciéndolo, y el estudio de detectar tanto la metilación aberrante, este linaje de metilación y la expresión génica nos puede permitir explorar diferentes funciones ómicas. En resumidas cuentas, lo que hacemos es dipensar con el SELEN1. Tras esto, lisamos nuestra célula para extraer el ADN y el ARN. El ARN lo cogemos con bits con cola de Poli-T y una vez que lo hemos separado, el ADN lo pasamos a otro pocillo para llevar a cabo el protocolo de dos maneras. Por un lado, la bisulfitación con el protocolo de IMSIC de NIV y por otro, el RNA-seq con el protocolo habitual SMART-seq.
Y por último, otra de las aplicaciones es el estudio de la heterogeneidad tumoral, y aquí quiero introducir la fluorescencia, todo lo que hemos hecho con ello, porque queríamos ver cuál era esa heterogeneidad en el Whole Genome Sequencing, Low Pass Whole Genome Sequencing, en tumores de cáncer de próstata. Estos tumores los teníamos localizados en bloques de parafina. Procedimos a seccionarlos con una sección amplia de 60 micrómetros para luego hacer una microdisección tumoral de solo las zonas de interés. Una vez transferíamos esta zona tumoral a tubos EPEN2, lo que realizábamos era una lisis débil de la membrana plasmática y un aislamiento de núcleos tanto por centrifugación como filtración. Estos núcleos los teníamos con DAPI y los pasábamos por el Cell-en-One para dispensarlos en diferentes superficies, para llevar posteriormente el Whole Genome Amplification y luego ver cómo se encontraba en cada una de estas células. Y estas son algunas de las imágenes de fluorescencia. Aquí lo que podéis ver es la diferencia entre células GFP positives, células positivas en GFP, y núcleos que son de un tamaño mucho menor con DAPI. Los parámetros habituales que podemos detectar, como comentó Fabiana, es aquellos parámetros tanto de detección como de aislamiento según nuestro tipo celular, y los parámetros de fluorescencia a incluir en cualquier dispensación de esta son los que veis aquí a continuación. Una vez que teníamos todos los núcleos aislados, llevamos a cabo todo el procesamiento de una manera sencilla. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que todo lo que hicimos lo hemos realizado en placas de 96 pocillos. Y gracias a todo este contacto que tenemos con Cell-en-One, nos dijeron, esperaos un poquillo que dentro de nada estará el Cell-en-Chip fuera, y entonces lo que estamos haciendo es pasando todos nuestros protocolos de placas de 96 a el Cell-en-Chip, por lo cual podemos ahorrarnos muchísimo dinero, utilizar reactivos con muchísimo menos volumen y obtener el mismo resultado. Las aplicaciones que podemos hacer son múltiples y, por último, en definitiva, ¿cuál ha sido nuestra experiencia con Cell-en-One? Estamos encantados, por eso de aquí nuestra charla. La verdad es que es un sistema abierto que nos ha permitido hacer todo tipo de desarrollo de protocolos en todo tipo de superficies, con esta capacidad de dispensar reactivos en bajos volúmenes, ahorrándote mucho dinero, con alta eficiencia en aislamiento celular, nuclear y control de calidad, con muy buen sistema de comunicación entre todas las partes de las compañías y que está en constante evolución y capacidad de adaptación. Por eso, nada, quiero agradecer a todas las entidades que han colaborado con nosotros, tanto todos los laboratorios para el desarrollo de estos proyectos que pronto se publicarán, y tanto Xenium como Selenium por su constante ayuda. Así que muchas gracias, y si tenéis alguna preguntilla podemos pasar al turno de preguntas en el chat. Vale, Fabiana, la primera va para ti. ¿Hay alguna máquina Cell-en-One en Chile o Latinoamérica? No, todavía no, pues acabamos de empezar en Latinoamérica, está Tabata ahora ya, y pues esperamos ahora que sea pronto el primer cliente que vaya a comprar un Cell-en-One. Muy bien. Luego otra pregunta es para mí, es Javier, ¿cómo se relacionan los resultados in vitro en organoides con el comportamiento clínico de los pacientes? Resistencia o sensibilidad a las drogas. Una pregunta muy interesante, muchas gracias. Es una de las publicaciones que salió 2 años atrás en Science, y fue el primer artículo que comparaba directamente cuál era el resultado de sensibilidad a fármacos en un ensayo clínico y en organoides. Y vimos que era completamente idéntico, por lo tanto, los organoides se podían utilizar como un modelo translacional perfecto en pacientes. Tras la publicación de este artículo, de hecho, muchos de los ensayos clínicos están haciendo pre-screening en organoides para llevarlo a cabo. Así que el comportamiento clínico es exacto. Otra de las preguntas es, Javier, ¿tienes resultado de single cell seq de tumores primarios versus metástasis? Lamentablemente no.
porque en nuestro laboratorio trabajamos principalmente con tumores metastásicos. Queremos tumores altamente resistentes a ciertos tratamientos y lo que intentamos hacer es ese tumor que tiene ya muchas alteraciones genéticas, que ha sufrido una selección clonal, queremos ver cómo echando fármacos nuevos, cómo adicionando con nuevos fármacos hay un cambio clonal. Por lo tanto, no tenemos ninguna diferencia entre primarios y metástasis de momento. Bueno, yo tal vez quería solo añadir de que, pues, acabo de ver que hay algunas preguntas sobre organoides. A finales de este mes vamos a lanzar otra máquina que es para la isolación de organoides y esferoides. Entonces, pues, si quieren más información, pues pueden mandarle un email a Tabata o a mí. Pues, gracias, Javier, por tu presentación y por tu ayuda. Y yo Gracias a creo que pues ya no vosotros. hay más preguntas. Vale, pues yo creo que podemos cerrar, ¿verdad? Vale. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por participar y pues por estar aquí. No duden en contactarnos si tienen más preguntas y pues ya sea a nosotros, a Selenium o a Javier. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Hasta luego.